Bueno, buenas tardes. Tengo el gran gusto de presentarles la última mesa del coloquio, cuyos protagonistas van a ser nada menos que los blocs de notas o cuadernos de notas o anotadores, escrituras tomadas durante cada una de las mesas anteriores, de lo que se oyó, de lo que se dijo y quizás de lo que no se dijo por parte de cada uno de los expositores y también de los participantes en general, con sus preguntas y sus comentarios. Bueno, como se había anticipado en cada panel, además del coordinador, hubo un escribiente. Una figura inaugurada y, por qué no, inventada a propósito de esta ocasión en la que nos reunimos a coloquiar acerca de Lacan y la escritura. Justamente se sostuvo esta tarea en relación al pasaje de lo oral a lo escrito, quizás guiado por más de una pregunta. Voy a retomar algunas de ellas que fueron expresadas por Clara Krugler al principio, en la apertura del coloquio. ¿Quién habla? ¿Quién escribe? ¿Qué pasó del coloquio al anotador de los escribientes? Bueno, ha llegado el momento de enterarnos, así que les voy a presentar a quienes van a tomar la palabra. Los escribientes fueron Javier Díaz, Diana Rodríguez, Clara Krugler, Irene Di Matteo, Juan Cruz Dinino y Alejandra Rodrigo. Comenzamos entonces por escuchar las notas de Javier Díaz, quien escribió a propósito de la mesa titulada Lo escrito y la escritura. Quienes compartieron sus trabajos en esa mesa fueron Alba Flessler, Silvia Hoppenheim y Alejandra Ruiz Yadó. Bueno, te escuchamos, Javier. Bueno, hola a todos, qué enigma, ¿no? Que sea el escribiente. Bueno, lo que entendí yo del escribiente. Seguramente mis colegas, mis compañeros de función habrán entendido de manera singular cada uno de ellos esta función. Yo les cuento. De este panel tomé notas como escribiente, escribí. Realicé un pasaje del oral al escrito y de lo que resonó en algunos participantes que tomaron la palabra para decir, comentar o preguntar. Entiendo que también ustedes pudieron tomar apuntes de ese panel. Habrá videos, grabaciones e incluso pensamientos que pueden servir más que un mero resumen o notas que yo he tomado. Entiendo por tal que la función del escribiente presenta otra lógica. Poder dejarse tomar por lo escuchado y escribir algo de esa resonancia, entre lo dicho y lo no dicho, entre el escrito y lo oral, entre lo que se escucha y se traduce, entre el decir, el dicho y lo que se escucha. Como se dijo antes, que se diga, el decir, queda olvidado tras lo que se dice en lo que se oye. Entonces, como me refiero a lo que escuché y de eso hacer un esbozo que me dieron 5 minutos, lo primero que se me ocurre, con el permiso y el respeto que se merecen los expositores, que fueron excelentes, los dejaré olvidados para decir lo que resonó y me causó escribir. Había una vez un panel que se tituló Lo escrito y la escritura. No alcanzó ese título ante la perspectiva de cada uno que necesitó renombrarlo o ser recortado para poder decir algo de él. De lo escrito a la escritura, plantea un movimiento lógico desde lo instituyente del sujeto hablante. Hay un escrito que no está, que hay huellas, hay una hoja arrancada, una hoja en blanco desde su inicio, pero necesaria para invitar a escribir. Freud, en Más allá del principio del placer, a través del juego de su nieto, realizó el mayor cambio de su narrativa y su obra. Va a escribir el momento que lanza el carretel más que cuando lo recupera. Momento de simbolización en la pérdida más que en el recupero. Porque necesita repetir lo displacentero, lo que no está. El acento en una repetición, en una pérdida. Freud
logra salir del lugar de detención de su clínica a través de su investigación y escritura de poner en juego los sueños traumáticos de la posguerra, el juego del niño y los que fracasan al triunfar. Más allá de la puerta por donde sale la madre, permitirá el agujero de la cosa un juego que se relanzará sin poder colmar el vacío dejado por la cosa. La palabra es el asesinato de la cosa. Ahí, en ese agujero, es donde se cava la ausencia como presencia y causará el anhelo de esta completud y el poder de su simbolización. Cuando un niño dibuja, escribe un no a la identidad con el objeto, para efectuarse como sujeto y existir fuera del otro, con valor de huella de una pérdida necesaria. La página arrancada, lo que no está, lo que no recuerdo, es lo que me llevó a mi primer novela, Elecciones Primarias, y jugar con esa ficción, en el lugar del olvido, a mi segunda novela, Ginebra. Perdón. Lo escrito es lo hallado, que supone un no escrito. Lo hallado no es la cosa, sino de lo que se adviene de lo que hubo. A Georges Perec le servirá la obra El secuestro para hacer una ficción sin la E, que representaba la ausencia de su letra de denominación en el apellido, pérdida, que contenía lo siniestro del exterminio de sus padres. Y en La revancha, los que vuelven de la muerte, una novela escrita, toda ella con la letra E. En ellos, como en el niño, decimos el inconsciente escribe y buscamos una verdad con estructura de ficción. Los analistas escribimos cuando analizamos e intercambiamos letra real, litoral entre su saber y su goce. El analista participa de esa escritura del discurso del analizante para desenredar al sujeto de los enredos de lo escrito y su escritura. ¿Y por qué escribimos los analistas? Por dos razones. Porque el discurso psicoanalítico se diferencia a la religión o a cualquier saber que se detente de un saber absoluto o totalitario, como el dicho, lo escrito está, es escritura sagrada o dogmática. Freud, Lacan, nosotros, advertidos que el saber es incompleto, apostamos a la investigación, a la relectura, a la escritura, incluso a la reescritura teórico-clínica y a la causa del deseo que nos relanza en su propia causa, su verdad incudable, lo que no cesa de no escribirse. Hasta ahí. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Diana Rodríguez, quien fue escribiente en la mesa titulada Lo escrito y la palabra, y quienes participaron de la mesa fueron Amalia Casó, Patricia Leyac y Susana Splendiani. Diana. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, aprovecho inicialmente para agradecer todas las magníficas presentaciones de estos 2 días de trabajo. Bueno, escribiente, cuando Luján Manigrasso me llama para invitarme a participar en este coloquio sosteniendo esta figura novedosa, por lo menos para mí, confieso que pregunté, explíquenme un poquito más, porque lo único que venía a mis asociaciones en relación al escribiente era un cuento infantil que algunos recordarán, un cuento de Edmundo D'Amicis que figuraba en la compilación Corazón. Vieron aquellos libros de color amarillo que todos los de mi edad hemos tenido. Creo que era la colección Robin Hood.
Y en relación a escribiente, la única asociación que me venía era el pequeño escribiente florentino. Se llamaba uno de estos cuentos. Bueno, pero pensé, escribiente, entre los griegos, los egipcios, era aquel que tenía el oficio de copiar escritos, pasarlos en limpio, ¿no? O escribir al dictado, eso era un escribiente, incluso es una función en el discurso judicial, dentro de las funciones que se desarrollan en lo judicial está el lugar del escribiente. Me decía, bueno, tampoco se tratará de esto. Bueno, hablando con Clara Kruglack, Clara me dice, bueno, se tratará de recoger algo de lo que resuene de aquello que fue dicho. Bueno, entonces intentaré hacer cierta transmisión, dejar pasar, bueno, con mi escucha, porque todos han estado presentes y tendrán su particular recuerdo de lo que se ha dicho. Y voy a guiarme en algo que fue dicho y me parece que es bastante luminoso para abrir lo que quiero contarles, que es lo que resonó en la discusión luego de los interesantes textos de Amalia, de Patricia y de Susana. Alguien mencionó, y agradezco, fue Diana Boronowski, que mencionó que las escrituras en análisis son operaciones de lectura. Lectoescritura lo llamó Patricia Lejac, acercándose a esta idea, ¿no? Y ahí recordé como en los finales de su enseñanza, bueno, Lacan dice que se trata de lire d'autrement, leer de otro modo. Homonimia de porque el otro miente, ¿no? Entonces, escrituras en análisis serán operaciones de lectura. Bueno, Amalia, cuando inicia su texto, hace una secuencia en relación a la función analista donde menciona lectura, escriba, poesía, puntuación. Es interesante entonces que en la discusión lo que quedó resonando, y fue una de las mesas donde más se giró alrededor de una misma pregunta. Si bien quienes preguntaron, bueno, fueron Marta Garber, Alejandra Rodrigo, Estela Durán, la pregunta central fue: ¿qué se escribe en la sesión analítica? ¿Cuál es el estatuto de eso que fue escrito? Lo que se escribe en un análisis, ¿es una escritura o una reescritura? ¿No? Si en el límite del inconsciente algo aparece, algo que remite a la inexistencia del otro, ¿se trata de esto? La reescritura en transferencia ¿es por vía de la repetición? ¿Se reescribe o se trata de algo nuevo? ¿Se lee la letra en souffrance, produciendo una marca nueva en relación a la castración? Bueno, y nuestras panelistas dieron algunas respuestas a esto que se les pregunta, ¿no? Amalia mencionó que, bueno, Lacan inicia su enseñanza intentando devolverle la dignidad a la palabra, ¿no? Para concluir en los finales en una operatoria de escritura que es de lectura, ¿no?
de lectura de la letra que se porta. Después de todo el recorrido de las formaciones del inconsciente, nos dice, el inconsciente ya no responde y va a parar al lugar de la letra. Para Patricia, las dos opciones, escritura y reescritura, son correctas. Escritura porque el texto leído para el sujeto puede tener valor de lo que se escribe por primera vez. Y también reescritura porque algo novedoso del orden de la repetición puede ponerse en juego. Algo novedoso más allá de lo del orden de la repetición se puede poner en juego produciendo algo nuevo, un S1. ¿Un significante nuevo? Pregunta, ¿a esto se refiere Lacan? Y Susana agrega, ¿no? Lo que viene del otro debe desplegarse para reescribirse, para una nueva producción, para no quedar atrapado en los significantes del otro. Se habló también de el neologismo que Lacan acuña, materialismo, ¿no? En el decir aparecen las marcas de esos goces que es necesario que se escriban. Reescribir implica las intervenciones del analista, de tal modo de liberar esa letra en sufrimiento que podrá leerse y aportar una lectura novedosa. Clara apostó por la incomodidad, ¿no? Y entonces nos pregunta, ¿algo nuevo para el sujeto o es algo nuevo para el yo? Y nos recordó que en el seminario 24, ¿no? Lacan nos dice que esos primeros fonemas luego son significados, ¿no? Recordemos que Lacan dice esas primeras palabras oídas que hacen que cada quien tenga su inconsciente. Y entonces tengamos claro que esas primeras palabras oídas, ese impacto de la voz, opera en el infans que no cuenta con el manejo de la langue. Ese infant que es hablado recibe el impacto de la voz y junto con la palabra, lo que alguna vez dije, sedimentos de goce. Así entiendo el materialismo, esa materia que arrastra la palabra producto del impacto de la voz. Volvamos a lo que dijo Clara. Repetición en transferencia es una escritura que dibuja el borde de una banda de Moebius. Será reescritura si la función presencia del analista participa del efecto. Es una escritura que viene de otro lugar que del precipitado significante. Y pregunta, ¿analista forma parte del concepto de inconsciente o tomamos al analizante como otro? Bueno, para finalizar nos recuerda que en el final de su enseñanza, Lacan introduce la posición del analista como reter, que orienta la cura para rectificar, para retorificar, para devolver al discurso una dimensión tórica. Entonces me quedó resonando, ¿no? Si reescritura preñado de la resonancia
de la repetición, no habría quizás una mejor manera de decirla, ¿no? Una nueva escritura, tal como Lacan apuesta cuando apuesta a la escritura poética china y sus distintas maneras de escuchar la resonancia de una misma escritura. Una nueva escritura, o sea, una nueva lectura, ¿no? Como decía antes, leer de otro modo, agujereando el sentido, ¿no? Porque si el otro miente, entonces la dirección de la cura tenderíamos a orientarla en la dirección de una escritura, de un borde, de un agujero que retorifica. Bueno, por ahora no más que eso. Bueno, muchas gracias, Diana. Vamos a escuchar ahora a Clara Kruglat, quien va a leer sus notas en relación al panel titulado Lacan y la escritura. Participaron en él Carlos Gamerro, Diana Boronovsky e Isidoro Bej. Te escuchamos, Clara. Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta tarea que nos propusimos en este espacio, que nombramos escribiente a quienes designamos para tomar notas en el transcurso, cada uno en cada panel. Y recién escuchando a Javier y a Diana, me doy cuenta cómo aparecen los estilos, ¿no? Y como aparecí nombrada, tengo ganas de decir, pero yo no dije eso. Seguramente. No lo que yo dije. Entonces, bueno, digamos, como uno de muchas maneras toma su propia sopa, cuando le viene su propio mensaje en forma invertida. Es el escribiente, digamos, que surgió de esta manera en el trabajo de Cartel de la comisión directiva, y que les agradezco profundamente que hayan aceptado jugar esta partida a pura osadía, digamos. Veremos qué decanta de esto. Yo les cuento cómo fui tomando yo nota, o cómo, digamos, me interpeló, digamos, la función del escribiente en relación a la resonancia, a la vibración de la voz de los panelistas y de algunas intervenciones. Obviamente que en la nota que uno ha tomado, cada uno de nosotros, por lo menos hablo por mí sin duda, va a resonar la posición subjetiva en la escucha, y la idea es que esto produzca trabajo después, por eso son 5 minutos, que produzca trabajo de discusión de las cosas que se vuelvan, digamos, como que en esta nueva vuelta resuenen en el público, como tercer momento del trabajo de este coloquio, Lacan y la escritura. Lacan y la escritura fue el tema que nombró esta mesa, este panel, y voy a leer el subrayado, así tal cual me lo tomé en serio. Estas son las notas del escribiente, o sea, lo que fui tomando en el momento que escuchaba. No está armado, ¿sí? No está armado como un discurso para ser dado, son notas. Veremos qué sucede. Diana Boronovsky comienza su exposición, su presentación, leyéndonos un aforismo de Lacan, del Seminario 20, que dice: el lenguaje se perfecciona cuando sabe jugar con la escritura. Entiendo, en lo que escucho, que esto es el hilo que va a sostener parte del argumento de lo que Diana nos trajo. Nos dice que llega, nos dice, escribo de lo que escucho, que llega Lacan a Joyce porque está interesado en un nuevo modo de pensar el inconsciente. ¿Sí?
Lacan reformula el concepto de inconsciente a lo largo de su obra, porque está atento a la dirección de la cura, y en la dirección de la cura es que produce escrituras para soportar, escrituras como la topológica, lógica y nodal, como soportes, son soportes, como aquello a partir de lo cual se puede hablar. Entonces, a partir de esto tenemos una función de la escritura, de esta escritura topológica y nodal como soporte para el pensamiento. El aforismo que guía esto es: el lenguaje se perfecciona cuando sabe jugar con la escritura. El lenguaje entonces jugando con esta escritura topológica y nodal. La escritura no es lo escrito, subrayo, de lo que escucho. Lacan, tomado como lector de Joyce, es causado por la lectura, pero no por la literatura, por la lectura de los textos de Joyce, y no por lo que implica la obra de Joyce en la literatura. Hay un juego entre el lenguaje y escritura. Demostrar, entonces, en ese tiempo de la obra de Lacan, lector de Joyce, demostrar una estructura donde el síntoma se revela distinto al síntoma neurótico. Hay un subrayado que hago que seguramente queda suelto, que es: la literatura psicoanalítica no es la escritura en psicoanálisis. Pero algo de eso vibró porque quedaba marcando lo que continuaba, donde vuelve a aparecer el aforismo. El lenguaje se perfecciona cuando sabe jugar con la escritura. Se señala entonces una discontinuidad a partir de ahí, una discontinuidad que se apoya en lo sonoro. Se rompe el amor entre la voz y la palabra. Lo que se modula en la voz, la escritura, es para Lacan una mostración. Cuando se emite un sonido, la voz se separa, es de lo real. Y es aquí cuando Diana nos trae para mí una novedad, que es una ópera breve, que luego la voy a referenciar cuando tome la intervención de Gamerro. Carlos Gamerro, nos anticipa que nos va a hablar del monólogo interior en Joyce. En un primer, nos ofreció pasajes de la obra de Joyce para distinguir distintos modos del monólogo interior. Hay un bloque de monólogo interior que nos muestra en el PowerPoint, donde se ve y se percibe que hay una sintaxis propia, donde Joyce, mientras escribe, está pensando, y no, el personaje no está hablando con nadie, está pensando. Y además de la forma escrita, advierte que hay una tercera forma, que es el lenguaje de la mente, que tiene sus reglas propias. En el monólogo interior se alcanza a precisar o a distinguir dónde empieza lo auditivo, que no es verbal, que es ruido, que es sonido, y decidir dónde empieza. Se percibe, pero decidir dónde empieza, esto es muy difícil. Está pensando en palabras o recordando en imágenes. Es imposible saber cuándo es verbal y cuándo
perdón, es imposible saber cuánto de esto es verbal y cuánto no lo es, porque estar pensando en palabras o recordando en imágenes, cuando esto pasa a la escritura, es muy difícil, imposible, diría, de saber. Esto me pareció vital, me parecía estar, digamos, y ahora que lo leo, no sé qué efecto les causará a ustedes, pero en mí lo que resuena es cuánto de esto, ¿sí?, puede traer enseñanzas para esta discusión que tenemos entre lo escrito, lo que se escribe o lo que se escucha, si se escribe y cómo se escribe en un análisis, y si esto implica alguna dimensión de reescritura. A mí esto, mientras lo leo, me resuena por ahí. En el Finnegan's Wake, Carlos Gamerro nos muestra lo que se aprecia como lenguaje del inconsciente o el lenguaje de los sueños. Allí nos hace observar una lógica simultánea. Cuando se puede despejar la estructura verbal, narrativa, que no tiene el sueño. Hay una lógica simultánea, que es la del sueño soñado, ¿sí?, y en el relato que se despierta esta estructura verbal narrativa que no tiene el sueño. El sueño no tiene estructura verbal narrativa. Esto me parece, digamos, como para subrayar. Y nos indica que en el Finnegan's Wake, Joyce está buscando la simultaneidad en la sucesión. Y en el momento, digamos, de las preguntas, aparece algo que no sé si es el momento adecuado para insertarlo, pero me parece que sí, que surge una pregunta para Carlos Gamerro, que dice que más o menos la ubique de esta manera. Se le pide que si puede dar alguna aproximación, digamos, de qué contacto, qué diferencia o qué similitudes habría entre la escritura surrealista automática y la escritura de Joyce en el Finnegan's Wake. A lo que Carlos, apelando a lo que había dicho del monólogo interior como lenguaje de la mente y el lenguaje de los sueños en Finnegan's Wake, muestra cómo esto es, digamos, muy diferente. Porque y ahí se refiere a la ópera de Cage que nos había traído Diana Boronowski, donde la ópera está hecha de sonidos, estoy esperando poder asistir a ello, tomados en una esquina, y lo que dice, en una esquina en la calle, y lo que dice Carlos es que lo difícil que es transcribir una conversación. Hay que hacerlo una y otra vez, ¿sí?, para transportar lo dicho en lo escrito. Escribiendo rápido y sin pensar en el surrealismo, en la escritura automática, esto se distancia, no tendría punto de comparación en lo que yo entiendo. Entonces hace lo contrario en el lenguaje, con el lenguaje del inconsciente en el Finnegan's Wake. Escribe un párrafo que cuando lo escribe y empieza a insertar otra palabra a través de una técnica deliberada y muy pensada, hiperconsciente, que se podría llegar a parecer al lenguaje del inconsciente. En la escritura automática del surrealismo, importa la práctica misma de la escritura automática, pero no así en lo que aparece escrito en el Finnegan's Wake
que es intraducible. Luego, en la ponencia de Isidoro Bej, que nos invita a un juego, dice, que va a invitar a Lacan con su escritura. Y nos dice muy así abiertamente que él no cree en el progreso, que hay progresión y no progreso. Y lo que entiendo es toda su exposición va en esa línea. No hay progresión, no hay progreso. Referido a que el diálogo de Lacan con Freud es de toda su vida. Por ejemplo, en RCI, Lacan utilizó el nudo Borromeo, RCI, las 3 cuerdas, para escribir inhibición, síntoma y angustia. Freud dice que el sueño es una escritura jeroglífica. Lacan, nos refiere Isidoro, dice que dedicó su vida a la lógica de los relatos freudianos. Cuando entonces menciona el aforismo, el inconsciente es un lenguaje que en medio de su decir produce su propio escrito. Y cuando Isidoro nos recuerda este aforismo, dice, esto equivale a que el sueño es un jeroglífico. El analista lee a la letra, perdón, me salté una parte. El inconsciente estructurado como un lenguaje, a partir de ahí, ¿no? De lo que acabo de decir, el inconsciente estructurado como un lenguaje habita la lengua. Y entonces nos trae como ejemplo el sueño de Irma, que no abre la boca sobre su sexuación. Al revisarle la garganta, ¿sí? ¿Qué encuentra Freud en esos cornetes, en el sueño, ¿no? En esos cornetes, el sexo del cual Irma no quiere hablar. Insiste, no hay progreso, hay progresión. En el seminario 24, Lin Su vuelve al sueño y a las formaciones del inconsciente que siguen teniendo vigencia y un protagonismo que no se puede descartar de la práctica clínica. La letra como eso que Lacan dice que ve venir cuando lo reprimido vuelve, retorna como letra. Así Isidoro nos ofrece su propio aforismo. La letra no lleva sentido, escribe significante. Cuando lo reprimido vuelve como letra. Pero la letra no lleva sentido, escribe significante. El analista lee a la letra y descubre los significantes que esa letra porta. Es el inconsciente, es el escriba al que el analista está invitado a leer. Es el inconsciente, el escriba, al que el analista está invitado a leer. La escritura afecta al semblante. El semblante, cuando se pincha, guarda goce. Cuando se pincha, ¿sí? Aparece entonces esa pérdida de goce. La letra produce tachadura, produce ruptura, que esto es lo que afecta al semblante. Por ejemplo, nos da el ejemplo del arco iris. Es un fenómeno, la refracción de la luz, pero para los primitivos eran aparición de la reconciliación, este arco iris era la aparición de la reconciliación entre el creador y la criatura. La ciencia viene a romper ese semblante. Es lo que en lo real se produce como erosión, cuando se rompe ese semblante. Y nos da su definición de semblante. Cubierta imaginaria de un pedazo de real. Ese pedazo de real es goce. Bueno, hasta aquí. No sé si me excedí en el tiempo.
No se te escucha, Adriana. Bueno, ahí está, sí, no estaba muteada. Bueno, muchas gracias, Clara. Vamos a escuchar ahora a Irene Di Matteo, que estuvo en la función de escribiente en el panel La Escritura y la Letra. En ese panel estuvieron Celia Calvo, Oscar González y Gabriela Pedrotti. Te escuchamos, Irene. No la veo, Irene. Ahí le estoy solicitando para que reactive el audio. Ah, Ahí está, ahí está. Ahora sí. buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Tanto que no quería perder tiempo y me olvidé. Bueno, no digo que les cuento al final si hay tiempo mi historia con la factura de todo este trabajo. Prefiero hacerlo y que ustedes lo reciban. Digo que si dice Clara que si recién el inconsciente es el que escribe, bueno, acá estoy, veremos qué sale. En los tres trabajos que escuché, y desde los tres, pasó su enunciación entre los intersticios de lo enunciado, denotando, en lo que escuché, en lo que me resonó, una posición eminentemente clínica. Enunciado también, en los tres, cada uno con su estilo, recorriendo, interpelando y relacionando relaciones santas y no santas entre literatura y psicoanálisis, literatura y literateur, dimensión y dimensión, aún sin decirlo. ¿A qué me refiero? Que quizá no se dijo, pero en lo que escuché, los tres estaban dando una torsión a lo que es la geometría euclidiana. Ninguno trató a la letra como la letra del alfabeto, como lo que se escribe en una superficie, sino que se deducía o denotaba la letra produciendo el espacio, la letra construyendo la superficie. Eso así me impactó leerlo en los tres, cada uno con su estilo. En Celia escuché el comienzo. Este panel se llama La Escritura y la Letra. Por llevar la contra, dijo, mi texto lo titulé Lógica y Matemática. Enseguida mencionó, interrogó, textos de Alejandra Pizarnik, Borges, del cual revisitó su cuento antidetectivesco La muerte y la brújula, Piglia, Poe, Rimbaud, y un par a Horacio Quiroga también, y un par de escritores más que no escuché bien sus nombres. ¿Pero para qué? Para hacer literatura, creo yo, no literatura. Hablando de que en cuentos tradicionales hay una primera historia o relato en primer plano y otra segunda historia secreta, construida elípticamente y fragmentariamente de modo enigmático, dice que Piglia dijo que el arte estaría en saber cifrar la historia segunda en los intersticios de la historia primera. Relato secreto, no oculto. Son lógicas narrativas antagónicas, dice Celia. Pero hace una analogía con el inconsciente, que no es otra cosa que una historia que se cuenta de modo enigmático. ¿Cómo contar una historia mientras se cuenta otra? Bueno, lo importante nunca se cuenta. Esa historia secreta se construye. A eso me refiero con lo de dar vuelta la geometría euclidiana, ¿no?
No, el a priori kantiano de que el espacio está antes. Con lo no dicho, en el corazón mismo de lo inmediato. O sea, el inconsciente de la superficie. Se construye ahí. Menciona también que Lacan introduce la escritura del nudo para decir de los efectos de la operatoria analítica, que no es una sola, para transformar la sustancia gozante entre sutura y empalme, apertura de cuerdas, orientación levógira, santón, y con ello modificar su concepción de la letra, desde instancia de la letra hasta considerar la letra en lo real para decir que el discurso antecede al escrito. Oscar parafrasea a Borges también para decir: debemos escribir sobre la arena como si la arena fuera piedra. Y en un apartado que me resonó sobre el decir y lo escrito, escucho: la palabra abre el camino a lo escrito, pero el decir, que no es la exhibición de la voz ni la voz misma, es lo que hace caer al dicho y muestra el nudo donde amor y goce se juntan de manera opaca. Goce de hablar fuera del cuerpo que se aprecia claramente con el nudo borromeo. Y desarrolla 3 frases. Una de radiofonía, lo de que el ser viene al decir, otra de los nombres del el nombre del Padre, el decir verdadero, es decir, boludeces, y por esa ranura de las boludeces pasa lo imposible de escribir. Y la tercera de un discurso, lo que hace que del decir venga a escribirse. Eso, dice Lacan, es el inconsciente. La cuestión es la diferencia entre decir y escribir, y cómo el ser que habla pueda venir al decir, y que ese decir, gracias al decir verdadero, venga a escribirse. Entonces pregunta qué función tiene el escrito, y que el empeño de Lacan siempre fue referido a las letras que se producen en el análisis. No le parece a él que a las letras de la literatura. Y al escrito que puede surgir de ahí para formar parte del discurso del psicoanálisis. O sea, formalizar la transmisión, que no es lo mismo que en matemáticas, porque en psicoanálisis formalizar tiende a reducir el equívoco, pero no a eliminarlo, ¿no? Con la formalización se pretende captar la lógica de un hecho en la experiencia de un análisis. Y ahí se pone en juego también la invención. Solo el matema es la formalización porque es transmisible íntegramente. La formalización matemática es escritura, pero no subsiste si no empleo para presentarla la lengua que uso. Luego, en otro momento, sitúa la marca que viene del otro con el S1. Rasgunario alrededor de lo que gira la cuestión del escrito. Cuando la palabra que abre una tentativa al escrito, hacia los grafos. Un discurso, dice también, puede ser solamente leído desde el otro discurso y es desde el del analista que el inconsciente puede producirse y ordenarse en discurso, donde se restituye un decir a través de los dichos del analizante. Y algo que también me llamó la atención, por eso lo recorté: no todo es dicho, pero no todo lo dicho es cualquier cosa. Está en relación al dicho y lo recuerda a José Suberman como alguien que también habló de la misma cuestión. Letra como efecto de discurso. Y 2 maneras de entenderla, la que se produce en el análisis y la que se produce luego en la extensión. Y está ese agregado que yo acepté incluir, que él no pudo decir en su ponencia,
y que, acuerdo, por eso también lo incluyo, la letra no es del otro, la marca es significante del goce y viene del otro, la letra es lo que permite la caída del A que divide al sujeto. Y Gabriela dice, esto no es una exposición, voy a hablar desde mi posición como analizante y en relación a lo que los escritos de Lacan y de otros me permiten pensar acerca de la escritura clínica. Tomo una hermosa frase también de Clarice Lispector, no la voy a decir para no demorarme, pero que la recuerden. Plantea que escritura y letra resultaron imposibles de abordar para ella, pero que entiende que la escritura es siempre de lo imposible. Se pregunta si escribir es otra cosa que leer letras impresas, ¿no? Ahí escucho lo que les decía al principio, ¿no? Del considerar el espacio de otra manera, y eso es una posición clínica en el segundo momento del analista, ¿no es cierto? ¿Qué se escribe en un análisis? La escritura es un efecto, no hay escritura sin lector, no es acción exacto, como esculpir, como el escultor, y al esculpir se inventa, desaloja, sorprende, no es para representar, también es una chance de hacer entrar lo real, a noticiar al sujeto de su límite y de su causa, y muerde el cuerpo. Y algo muy importante que subrayo, todo eso es en transferencia. Posibilidad de insertar un nuevo sentido y alojar lo incomprensible en los bordes de la letra. Letra como sintagma que se construye con el sedimento de lo dicho y que atormentaba a Virginia Woolf cuando no lo encontraba. La letra nos ayudaría a imaginar en cada vuelta un fracasar mejor. Otro mundo a inventar a través de la letra portada, de la letra I. Hay un comentario después de Marta Garfer que hace una referencia de los que, y piensa que los tres se hayan referido a la literatura no era casual en la articulación del decir a lo escrito en psicoanálisis y la cuestión de lo no dicho. Inicia un pequeño debate ahí. Si se trata... Perdón, Irene, tendríamos que ir redondeando para pasar al siguiente. Perdón. Bueno, solo ahí, si se trata de secreto como oculto, no es lo mismo si hay o no hay diferencia. Listo. Gracias. Disculpen si me excedí. No, por favor, está bien. Era un montón, era un montón. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a Juan Cruz Dinino, que fue escribiente en el panel de Lo Real a lo Escrito. En ese panel compartieron sus trabajos Andrea Finsato, Jorge Baños Orellana y Carlos Paola. Hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada les agradezco a todos por seguir ahí, después de una extensa jornada que viene desde ayer, muy productiva también, por lo menos para mí. Bueno, una pequeñísima introducción. Sabiendo un poco de antemano mi función de escribiente, mi transcurrir por todo el coloquio puede haber sido, siento que fue un poquito distinta a si hubiese o leído algún trabajo o haber escuchado. Entonces me preguntaba, ¿cómo decir algo de esas resonancias? Notas me lleva a borrador. ¿Leo en borrador? ¿O construyo un discurso que apunte a hacer lazo? ¿De qué se trata esto? De hacer brillar lo no dicho de lo que se dijo. Bueno,
Andrea Shinsato nos dice, el chino escribe en chino y el japonés escribe en chino, no tan chino. Nos habla de Borges acerca del diccionario bilingüe que Borges dice, cada idioma es un modo de sentir el universo. ¿Puede la escritura china escribir el modo de sentir japonés? Bueno, después nos cuenta, nos ilumina, por lo menos a mí, acerca de un montón de cosas acerca del chino y del japonés. Y dice, nos termina diciendo, a Lacan le interesa la escritura japonesa porque es un efecto de escritura. La lengua es un efecto de escritura y siempre se trata de traducciones. Jorge Baños Orellana. Caso Trinity, sinóptico. Fuente Q. Fuente Q, testimonios de otros. Lacan oral, hay 4 testamentos. Transcripciones, shifter, ahí hay diferencia en esos 4 testamentos. La versión oficial no busca fuente Q. Me pareció importante esa diferencia. El uno por uno para las escrituras. ¿Hay una escritura que pueda expresar mejor que otra lo que quiere decirse en ese momento? Bueno, esto estaba dicho en el contexto donde él estaba explicando los giros de escritura en la obra de Lacan. Él situó varias al final, pero hubo una del seminario 19 en donde, bueno, nombra por primera vez los anillos borromeos y la utiliza para escribir la sentencia, como la nombra él, que es te pido que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. ¿Sí? Y después se va a volver acerca de él, no es eso, o no eso. Ahora después voy a volver ahí. Giros de escritura. Carlos Paola, Torbellino. La escritura como modo de hacer pasar la experiencia. El medium es oral. No toda escritura demanda grafía al papel. Oral y escrito no son opuestos. Me parece eso bueno, interesante. Está el cuerpo como soporte. Escritura, ¿qué es? Pregunta Carlos. Escritor, posición necesaria para hacer pasar lo inefable. Acerca de la escritura en psicoanálisis, en relación a Freud, es una marca fundante. ¿Con qué se escribe? Con la arcilla de lo vivido. Moldeando al modo de alfarero. La forma de escribir, lo indecible, es metonímica, haciéndolo resplandecer por evocación. El pasaje del oral a lo escrito hay caída de la voz.
El desvanecimiento de cada producción da cuenta de lo que no se puede alcanzar. Se rompe la soldadura entre el falso ser y el objeto. Se pregunta Carlos, ¿cómo se efectúa el pasaje de lo imposible de decir a lo imposible de escribir? Transmisión. Transmisión. En la transmisión se debe ver afectado el cuerpo, conmover algo de lo vivo. Arte y psicoanálisis. Se sostiene en la estética de lo sublime. Cita Rancière y dice, lo esencial, que la obra muestre lo no representado. Ante lo imposible de encontrar referencias, retorna el remolino, hecho de papelitos y hojas en torno a un vacío, sostenido por el ángulo de las dos paredes. Estaba citando un cuento de... no me acuerdo ahora quién era, no lo tengo acá apuntado. Bueno. En relación a los comentarios, ¿qué se pierde y qué se gana en el pasaje de lo invocante a lo escópico? Esta fue una pregunta que se repitió más de una vez. La letra de la literatura no es la letra del psicoanálisis. Otra pregunta que se repitió varias veces, ¿es un mismo real el del psicoanálisis y el de la literatura? La respuesta a esa pregunta fue, otra pregunta, ¿hay un solo real? Después había en el chat conversaciones también, se escribe en el cuerpo pulsional, o la escritura como efecto toma cuerpo. La operación analítica requiere de un saber leer, artificio. Transmitir, transcribir, traducir. Es necesario tomar partido por una lectura. Tiene consecuencias en nuestra práctica. Te pido que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. Seminario 19 o Seminario 23. No eso. Bueno, acá ponemos o no ponemos ese no. ¿Sí? Hubo todo un diálogo en torno a eso que me parece que lo quería poner también en la superficie. Posición en relación a lo inefable. Nos podemos ayunar, o sea, no decir nada de eso, o perseverar en poder decir algo. Lacan, se cita Lacan, Jorge cita Lacan. Ustedes quieren que dé conferencias, yo me divierto. Transmisión. Y voy a terminar con esto que dice Carlos, cómo una comunicación científica pasa a escrito literario. La comunicación científica tiene que alcanzar una estética. En la literatura existe el ensayo como género. No es directo la manera de poder decir algo de lo inefable. Por eso el artificio, la ficción.
Bueno, está acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, vamos a escuchar a Alejandra Rodrigo, que fue escribiente en el panel Lo Real y la Escritura, donde estuvieron Norberto Ferreira, Pablo Amster y Benjamín Dom, y al finalizar la lectura de las notas de Alejandra, vamos a dar paso a algunos comentarios. Bueno, ¿cómo les va? Vengo ahí con una especie de viento de cola con mis compañeros, pero al mismo tiempo con una dificultad porque es muy reciente el panel que he escuchado, así que más que nunca el escribiente es una especie de gerundio que indica una acción que está continuando. Con lo cual, si hubo algún impas entre lo que escuché y las notas que voy a transmitir, es simplemente el impas del habla misma, o sea, aquello imposible de decir, ¿no? y de transmitir. Bueno, considero que esta función es una función tercera, entre lo que se escucha y lo que se da a escuchar. Así que bienvenidos los comentarios. Bueno, voy a hacer una brevísima puntuación de cada ponencia, tomando lo que a mí me resonó como fundamental en lo que escuché. Norberto Ferreira plantea un tema controversial desde ya entre lo real y la escritura, y si bien el objeto A fue el invento de Lacan, él precisa que Lacan habla de mi real. Entonces nos lanza una pregunta que dice algo así como ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos en la transmisión y en la práctica? Fundamentalmente nos plantea un pasaje con una gran dificultad, que es justamente el pasar del 3 al 2, o sea, de la sesión analítica a la escritura. Entonces, en ese pasaje, transcurren dos cuestiones totalmente, si podríamos decir, de distinta estofa, ¿no? Por un lado, lo que incita al analizante de la, digamos, de la regla fundamental, en donde se le pide que hable y que diga lo que se le ocurra. Y por otra parte, lo que justamente conlleva esto es inevitablemente la disposición del analista a poder escuchar desde la atención flotante. Ahora bien, ¿dónde se escribe? Dice Norberto Ferreira, lo que allí ocurre, o sea, esta dimensión tercera, ¿dónde se escribe? Dice Ferreira, en otro lugar que no es la sesión analítica. En ese punto, este pasaje del 3 al 2, o sea, del 3 de la sesión analítica al 2 de la escritura, implica, esto lo agrego yo, un impas, justamente, porque allí hay una operación de la que es responsable el analista con su escritura. Nos dice que la práctica no es retórica, que practicar el nudo implica un hacer, tanto como lo dijo Benjamín respecto de hacer el nudo, diferente a la lógica y diferente a escribirlo. Por otra parte, la preocupación, me parece, en estas líneas es la cuestión de la transmisión, porque justamente cómo transmitir el psicoanálisis lo mejor posible para que el psicoanálisis prosiga. Entonces, él plantea justamente, vuelve a retomar la cuestión de las tres puntas de la sesión analítica respecto de la existencia del inconsciente, la atención flotante y la asociación libre. Pero también nos dice después en las intervenciones que el que escucha, que es el analista, determina al que habla.
O sea, que plantea en la posición del analista justamente la cuestión fundamental respecto de la dirección de la cura. Porque depende de qué posición, en qué posición esté el analista, depende lo que se le ofrezca al analizante, depende desde donde enuncie la regla fundamental lo que allí se produzca. Entonces, dice Ferreira que el psicoanálisis es el único discurso que en la extensión y en la intención se ocupa de lo que pasa cuando se habla. Y allí no hay diálogo, en esto fue contundente, pero no se advierte, además de no encerrarnos en la teoría haciendo de eso nuestro superyo. Y nos dice que es mejor y es preferible que el analista crea en lo que hace. Ahí ubica, me parece, una cuestión interesante respecto de la creencia, para después poder hacer escritura de su experiencia y de allí pasar a la transmisión. O sea que me parece que hay una línea que traza entre lo que se produce en la sesión analítica y la transmisión del psicoanálisis. Cuando el analista habla y escribe de lo que hace o de lo que hizo. Por eso lo plantea, como ya lo sabemos, como un lazo único en donde justamente eso que se escribe, de alguna manera, creo que llevará sin duda las marcas de ese lazo único. Bueno, Pablo Amster recuerda justamente una frase de Semprún, como la escritura le salvó la vida, y nos plantea la cuestión de la escritura, del nudo, que me parece que lo va desarrollando, pero en definitiva lo va dejando como pregunta, ¿no? Si el nudo es una escritura. Y nos dice que es escribir para las matemáticas, que primero se aprendió y después se escribió, y en tal sentido la escritura depende de una postura filosófica, de la postura filosófica de aquel que hace matemática. Ahí hay un paso que plantea él. Bueno, justamente fue pasando por Leibniz, Frege, Hilbert, Platón, la transmisión oral en Francia, la Torá, para llegar a Lacan, y nos dice que el nudo, su escritura, su aplanamiento, vuelve a retomarlo como pregunta, si es una escritura. Lo que sí plantea, decididamente, es que esa escritura nos permite operar con los nudos. Es una representación gráfica, y plantea la diferencia entre mostración y demostración. Mostración implicaría operar con representaciones. Después hace una distinción entre escritura y grafías, y habla de los errores de escritura en la película Brasil y en la escritura del Talmud de la palabra Dios. De Dios es otro y de Dios es uno. Un error de tipeo, llama él, ¿no? Lo que él podría llamar, lo que él llamó un lapsus de escritura. Entonces, se trata, dice, de encontrar una buena manera de escribir, porque una buena manera de escribir destraba un problema. Allí alude a los pitagóricos, que si bien conocían los números irracionales, no conocían los decimales, que fueron descubiertos, o que fueron, mejor dicho, escritos muchos años, muchísimos años después, con lo cual se trata de un tema de escritura, ¿no? Vuelve a repetirnos. El sistema de escritura de un sistema de escritura que lleve una buena forma de escribir. Y entonces nos dice que una buena forma de escribir condiciona nuestra visión del mundo. Bueno, una afirmación bastante audaz, ¿no? Que nuestra forma de escribir condiciona nuestra visión del mundo.
Y después nos planteó, a partir de una intervención, la cuestión de la noción de modelo tan cercana a nuestra lengua psicoanalítica, la noción de modelo como un universo donde los axiomas son enunciados como verdaderos. O sea, lo que quiero decir, tan cercana a nuestro lenguaje psicoanalítico, lengua, porque a veces, ¿no? Escuchamos la reiteración de la pregunta sobre si el nudo es un modelo. Bueno, Benjamín Dom fue contundente y muy preciso al iniciar su ponencia. Lo real es lo imposible de escribir, lo que no cesa de no escribirse. Entonces, entre lo real y la escritura hay un salto. Por allí pasaron las modalidades lógicas, la contingencia, lo que cesa de no escribirse, lo que se escribe contingentemente, lo necesario, lo que no cesa de escribirse, el síntoma, y lo posible, lo que cesa de escribirse en el punto en que la interpretación justa puede disolver el síntoma. Lo real, lo que no cesa de no escribirse, es lo que en el ser hablante hace insistencia de que se escriba. Por eso, el ser hablante intenta darle un sentido a lo real, en contra de lo real mismo que no tiene sentido. Lacan instó durante toda su enseñanza a matematizar la teoría. No nos presenta como Freud en los casos clínicos, no se sostuvo tanto en los casos clínicos como Freud, aunque ya sabemos que comienza justamente con la psicosis, ¿no? a plantearnos su teorización. Entonces, dice que podría haber desarrollado algebraicamente, pero prefiere Lacan justamente una escritura topológica para poder leer las superficies topológicas. Entonces, dice que a pesar de todos estos recursos, ¿no? del álgebra, que es del orden de la letra, y de la topología misma, dice que lo real, sin embargo, no se dice ni se escribe. El estilo de transmisión de Lacan fue por la escritura, dibujar objetos topológicos, escribir los 4 discursos, los matemas de la sexuación, los grafos, los nudos, las trenzas, formalizar y transmitir la teoría. El nudo es la estructura, pero la estructura es real. Entonces, no es lo mismo dibujar el nudo que hacer el nudo, por eso les traía también lo que decía Norberto. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto?, se pregunta Benjamín. Porque la estructura del ser hablante es compleja. El nudo ocupa el lugar de lo real, pero no es lo real. Lo real es RSI. Si esto nos sirve para la transmisión de la teoría también es convergida. ¿Para qué, nuevamente pregunta, se genera toda esta teorización, o Lacan produce toda esta teorización? Bueno, para no generar, o para no producir, o para reducir el malentendido, uno podría decir, del lenguaje, de las contradicciones que se pueden generar en una transmisión que no tenga como soporte la escritura. Pero se pregunta Benjamín, ¿se logró? Bueno, justamente dice que se logró la deriva infinita de la lectura o de la teorización, pero no se logró que hubiera o que no hubiera desviaciones, porque indudablemente la escritura también está hecha de lenguaje, ¿no? Por lo menos lo pienso yo así. Entonces, está el que lee
y está el que interpreta lo que lee, y está el que transmite lo que lee, y eso está hecho con lenguaje. Después habló de su posición respecto del contrapsicoanálisis y del psicoanálisis, que algunos en relación al contrapsicoanálisis tiraron por la borda lo simbólico, y dice él que para reanudar de otra manera, ¿no?, en relación a las operaciones del análisis, alcanza con el nudo de 3. Habló de los escritos, y habló de los escritos de las ediciones de Lacan, que no son para ser comprendidos, del seminario oral, pero fundamentalmente lo que nos dijo, que me parece que esto ya se lo escuchamos en el seminario de escuela y lo quiero resaltar especialmente, es qué hacemos con lo real. Soportar lo real, y ahí nos llevó al síntoma y a reinventar la vida, o justamente hacer síntomas, ¿no? Porque el sujeto no sabe qué hacer con el saber, hace síntomas, por eso se trata de encontrar un nuevo saber hacer. Un nuevo saber hacer en relación al desamparo originario en el que estamos inmersos, y que de vez en cuando ese Hilflosigkeit vuelve una y otra vez, de distintas maneras, pero vuelve. Entonces nos dice que lo imposible es lo imposible a soportar, a diferencia de lo imposible de soportar. Allí está el punto crucial, según mi lectura, entre el A y el D. Perdónale, tendríamos que ir terminando. Ya porque nos termino, quedan solo 10 minutos. ya termino. Me quedo con esto, que es lo que les quería transmitir. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los escribientes, a los escuchas, por supuesto también. Vamos a dar lugar a algunos comentarios, algunos puntos que algunos tengan ganas de comentar en relación a reavivar ciertos debates o algunas reflexiones de lo que se ha escuchado. Por supuesto, teniendo en cuenta que los escribientes, en el mejor de los casos, tratan de pasar algo de lo que se ha recibido de las mesas, ¿no? Así que, bueno, damos la palabra a Jorge Baños Orellana, que está primero en la lista de los que quieren comentar. ¿Se escucha? Sí. Bueno, la experiencia nueva de escuchar a los escribientes, ¿no? También del lado de aquellos que estuvimos hablando. Esa cosa de qué pasará, ¿no? ¿Qué pasará y qué no pasará? Uno está advertido que no pasa todo, pero uno por otro lado está ilusionado a que pase, ¿no? Y eso me hacía acordar a esa famosa máxima de Gramsci, que decía que había que actuar con el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad, ¿no? Lo que me recuerda, para terminar mi comentario, a una cosa que todos vimos de Lacan en su conferencia de Louvain, la que está en el video, ¿no? Completa, la única que hay de él. Y ahí vemos cómo la conferencia comienza con una ironía acerca de las pretensiones de la comunicación. Lacan dice comunicación con sorna, todos se ríen. Ahora bien, antes de hacer este chiste, ustedes recordarán también, Lacan había hecho una prueba de sonido, probando con el micrófono si escuchaban los de la última fila. Como no escuchaban bien, se quita el corbatón que tenían encima del micrófono, lo pone debajo, ahora se escucha, sí, bueno, y ahí empieza a hablar, nada más. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, Patricia Leyac. Sí, bueno, bueno, muchísimas gracias por este coloquio, por esta nueva función inventada de los escribientes. Yo pensaba que a mí me dan ganas, ¿no? Lo propongo, que me parece que no vale la pena debatir a partir de lo que los escribientes recogieron, porque cuando los escribientes recogen lo que recogieron, ya están jugados ellos, ¿no? Ya es el trabajo de ellos
¿sí? Es lo que resonó en ellos. Entonces, a mí me da esa sensación que ya ocupa otro espacio lo que uno dijo, un poco lo que vos habías dicho, Irene, del otro espacio. Realmente, ¿no? Me parece que uno ya está de algún modo desapropiado de su texto, y el texto circula y hizo resonancias en los escribientes, y bueno, ellos verán qué hacen con eso, pero ya nos dieron una idea de las resonancias. A mí me parece que estaría bueno poner un punto aquí. Es mi propuesta, pero si alguien quiere decir algo a partir de lo que escuchó, tudo bem. Bueno, Clara. Bueno, lo que dice Patricia es interesante. Yo no me desanimaría tan pronto, estamos puliendo algo que en general pasa que cuando terminamos en las ponencias, en los paneles o en una mesa o en un seminario, y quedan abiertas y vibrantes preguntas, creo que estamos poniendo, yo agradezco muchísimo la presencia. En este momento, aquí en la pantalla somos 100 personas, ¿sí? Que está bien con lo que trajo Jorge, me parece fantástico que nos recuerdes esto, porque hay una expectativa que también generó el hecho de que inventáramos algo, y esta vez erramos. La próxima vamos a errar mejor, o sea, porque de lo que se trata es qué podemos hacer con esa argamasa que precipita, no para cerrar o completar, sino para mantener vivo el debate. Hay cosas que van precipitando, y yo no sé si este tiempo es el tiempo en el tiempo de la caída, o de disfrutar la lluvia sin paraguas, digamos. Es tiempo de invención, de performance, es una apuesta a continuar el debate, o a ponerle como más leña al fuego en una tardecita de sábado de invierno. Como decir, a ver, ¿qué nos quedó en el caldero? Lo que siento es que si somos 100 personas todavía en este momento, no solo por la expectativa, sino porque hay algo para hacer escuchar o hacer decir, es esto nada más. Patricia, por eso no pongo punto acá. Yo todavía estoy con muchas resonancias y pienso que mucho. Hay Guillermo, no sé si se fue, Guillermo Martínez, que tenía una propuesta interesante. Hay otra persona que también hizo una intervención por chat. Es el momento de levantar las manitos y ponernos a hablar. Ese es el convite. Podríamos hacer una ronda de mate con un pastelito, pero estamos lejos. Hay varias manitos. Listo, me callo. Así que, Elsa Coriat, adelante. Bueno, lo que decía Baños Orellana de Lacan arreglando el micrófono para que se escuchara bien, me hacía dar ánimo en cuanto a una frase que se dijo hoy, de que no se escribe para ser comprendido. Idea que sobre todo en otro tiempo sonaba muchísimo, se repartía por todas partes, no sé en este momento en realidad, pero no sé, hay algo que se llama diario íntimo, uno puede escribir para sí mismo, pero si escribe para ser leído, tal vez la palabra no sea que uno quiere ser comprendido, aunque en algún lado dudo que alguien no lo quiera, pero por lo menos para transmitir algo. Y digo esto porque otra de las cosas que me gustó, perdón si ya no me acuerdo quién lo trajo, pero fue volver a traer algo muy conocido de Lacan, que fue Oscar González, ¿no? Esto de que entre real y simbólico está imaginario, y si un analista no pone en algún lado lo imaginario, no transmite a través de eso, y bueno. Y con los escritos muchas veces me pregunto a quién está dirigido. Eso. Así como se va avanzando. Digo, hay escritos de todo tipo, ¿no? Pero me preocupan especialmente los escritos que están escritos en código. Bueno, muchas gracias. Sigue Javier.
Ahí está. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, lo que quería contar un poco es la experiencia, ¿no? Debido a que como es una función nueva y una experiencia nueva, y estamos en un coloquio, la idea es poder pensar un poco, tomando lo que se decía, ¿no? Yo creo que lo que se transmite, yo tuve la suerte, por ahí, en el sorteo, de ser el primer panel, digamos, ¿no? Con lo cual tuve una noche para escribir, digamos, ¿no? ¿Para escribir qué? Lo que resonó y lo que escribí, y ya no es el texto de la gente que pasó, digamos, ¿no? Ya es mi texto. Tiene su lógica, tiene mi texto, y tiene esto del imaginario que vos decías, esa que tiene que ver, que es para uno otro, para otros, digamos, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar en esto de la función. Me pareció muy interesante. Mi experiencia personal fue que pude, si alguien participó del panel, está mezclado en el texto diferentes conceptos, diferentes cosas que pasaron de de las tres panelistas que fueron excelentes, y que con eso resonó algo en mí de manera singular y lo uní de manera singular. Quiere decir que me parece muy interesante. La experiencia la recomiendo, digo, para seguirla ejercitando, porque es un poco lo que decía Jorge, ¿no? ¿Qué pasó con lo que se dijo, ¿no? Pero además de pasar, hay una traducción y hay otra escritura, ¿no? O sea que hay, como si fuera un libro, alguien que lo leyó y alguien que dice algo sobre ese libro, que es otra escritura, ¿no? Bueno, muchas gracias, Javier. Le damos la palabra a Rosita Bej y después José Guillermo Martínez. Bueno, quiero agradecerles, realmente muy enriquecedor todo este coloquio. Estoy cansadísima a esta hora, realmente, pero bueno, muy lindo para poder entender, pensar y digerir todo lo que se ha dicho. Ahora, me quedó una duda respecto a lo que leyó Alejandra Rodrigo en los finales de lo que ha recogido, ¿no? De estos paneles. Este dicho de que la escritura determina la visión del mundo. Y a mí se me ocurrió que era al revés, que acorde a la visión del mundo se determinaba cierta escritura. Me quedó la duda, porque yo lo entendía al revés. Era esto lo que quería decir y gracias por todas las ponencias. Guillermo Martínez. No se escucha. Hay que desmutearse, sí. Haber escuchado a la escribiente me ha hecho volver a pensar en la pregunta que hice durante la mesa. Entonces la voy a reformular brevemente. Y es la cuestión de la escritura en la sesión analítica, en el acto analítico por una parte, y por otra la cuestión de lo real. En la cuestión de lo real estoy haciendo referencia a lo que habló Benjamín Don. Pero él habla de una estructura de lo real, habla como lo real todo, en el nudo Borromeo, el imaginario, lo simbólico del realismo. Entonces... No se escucha bien, no sé si los demás escuchan. A ver, ¿se escucha ahora? Ahora sí, lo último no se escuchó. Vale, es que me acerco más al micrófono. Lo real, simbólico y lo imaginario son tres aros en el nudo Borromeo. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, vale. Más o menos pareciera que sí. A ver, sigamos un poquito más. Bueno, vuelvo al nudo Borromeo. Lo real, lo simbólico y lo imaginario, cada uno es un aro, que vienen a unirse por el cuarto aro, que es el síntoma. Vale. Pero
Benjamín habla de que real, simbólico e imaginario es una estructura que es, toda ella es lo real. Entonces era en ese sentido plantear si no había cierto contrasentido, cierto malentendido, pues claro, si en el nudo borromeo hay uno que es... Perdón, Guillermo, se escucha todo muy cortado. Me debe tener que Pues- ver con algo. Lo último no se escuchó. Probablemente tiene que ver con el ancho de banda de internet. Quizás sacando la imagen se pueda escuchar mejor. Vamos a Se sacarla. apaga la cámara. A ver. Detener vídeo. Ahí está. Vale, a ver si ¿se escucha ahora mejor? Ahí pareciera que sí. Bueno, pues volviendo al tema de lo real. Para Benjamin Dobb es lo real, tanto la estructura formada por lo imaginario, lo simbólico y lo real. Pero claro, en el nudo borromeo está un aro que es lo imaginario, otro aro que es lo simbólico, otro aro que es lo real, unidos por el cuarto aro que sería el síntoma. Entonces, ¿hasta qué punto se puede hablar de lo real en todo? ¿O no? ¿O tiene que estar separado como aparentemente parecía estar en el nudo borromeo? Es algo que me ha llamado la atención. Bueno, por otra parte, ya más en relación a Ferreira, bueno, si vemos las cosas desde la carta 52 de Freud, la aplicamos al acto psicoanalítico, bueno, hay toda una serie de transcripciones. Tú nunca vas a cachar, concha de tu madre, hijo de... ¿Hola? Lo único que te toca es pajearte, se cambia, imbécil, hijo de puta. ¿Qué cosas se está hablando? Tenemos un infiltrado, un hacker. Ahí lo están sacando. Hay Hay un alguien hacker que... por ahí. Por eso no se debe de oír. También. Perdón, silencié a todos. A ver, ahí habilito para que hable. ¿Quién seguía hablando ahora? Emiliano, ¿estás preguntando quién estaba hablando o quién sigue? Sí, no, ahí me parece que Carlos ya lo sacó. Ok. No lo sacó, no lo sacó. Ahí lo saqué, no lo lo saqué. sacó. Ya está. Ok, bueno. El teacher. No lo sacó. Joder. Está con el nombre de Anaí. Ahí está, a ver. Ahí me parece que ya está, ya sé, lo saqué y lo denuncié también. Bien, reportalo. Muy bien. Sí. Perdón, Bueno. había dejado el micrófono. Ahí Sí, está, no ahora. podías reactivarlo, ahí está. Sí, bueno, lo había deshabilitado. Continuamos, Guillermo, perdón. Seguimos adelante. Vale. Bueno, hablaba que en el seminario 15 habla de Julio César del paso del Rubicón. César no es el mismo antes de pasar el Rubicón que después de pasar el Rubicón, es otro César. Entonces, algo debe haberse escrito para que haya ese cambio, que es metafórico de lo que sucede en el análisis cuando alguien pasa de la posición de analizante a la posición de analista en el final del análisis, supuestamente. Desde luego, la Hilflosigkeit, como hablaba
Benjamín está ahí de alguna manera, y por más que César pasó el Rubicón y fue Julio César, acabó encontrando lo real bajo la forma, por ejemplo, pues del asesinato, hasta por su hijo Bruto. Como un psicoanalista se puede encontrar en una situación de un real muy jodido, de una agresión de un paciente, por ejemplo, de algo de ese estilo, y me callo ya porque es suficiente. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Cristina Ochoa. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, Perdón, Sí. perdón, Emiliano, perdón, Cristina, están en el chat, hay un hacker en el chat, siguen hablando allí. Son dos hackers, Alejandra, son dos. Son dos, a ver, fíjate si Ya está, ya quedó deshabilitado el chat. Ahí Es ya, como, por ahí no es como el real imposible de A soportar. ver quién es, porque sí, la verdad que no, ya saqué a otro, denuncié a dos, o sea, y compartieron imágenes, cosa que no está habilitada, así que la verdad que no sabría decirte. Yo saqué a dos, Emiliano, ya. Ana Claro, Ruiz, se vuelven a meter y comparten y hacen cosas Bueno, aunque no estén permitidas. ¿Para qué? ¿Es una nueva perversión? Tendría que tener un nombre. No, pero pasa esto, Elsa, pasa a veces. Sí. Una actividad No, pública. sí, pero digo que es una nueva perversión que se está instalando. Sí, una ciberperversión. Bueno, ¿puedo intervenir? Sí, adelante, Cristina. Bueno, abreviando, porque la verdad que un coloquio como este ha dado para pensar muchísimas cosas, pero una cuestión que se me anudó con la exposición de Benjamín, pero digamos como una cuestión que me parece que anuda, digamos, distintas dimensiones de lo que es la escritura que se fueron mencionando, porque efectivamente no es lo mismo la escritura de un analista que está interesado en la transmisión que cuando pensamos qué es lo que se escribe en un análisis. Entonces, en el texto de Benjamín se me anudaba en relación a las categorías que planteó, que efectivamente lo real es lo imposible de escribir, sin embargo, se puede escribir la inexistencia, ¿no? Y lo que hace límite a la posibilidad de decirse. Entonces, bueno, si bien lo real no puede decirse, evidentemente es una posición diferente, y como él planteaba, decir significante el otro barrado y las consecuencias de eso. Eso no es lo real, pero dice de un real, ¿no? Bueno, y marca una diferencia. Entonces se me ocurría, pensando solo esto en las categorías, como una cuestión a seguir pensando, que cuando él plantea efectivamente lo que no cesa de escribirse es lo necesario, y plantea lo posible como lo que cesa de escribirse, me parece interesante retomarlo de cómo lo escribe después Lacan cuando dice lo que cesa, de escribirse, o sea, lo que de escribirse cesaría, ¿no? Pensar esta dimensión de lo que de escribirse cesaría y que hace a una operación en el análisis, y que en principio yo vengo pensando que implica lo posible en el sentido de abrir esta dimensión de lo posible y lo que no, pero que ya marca un corte respecto de lo necesario, es decir, esa insistencia, ¿no?, sintomática, sin ningún corte, que produce una posición de mucho sometimiento. Entonces, bueno, en principio esto, ¿no? Abrir esto como me parece uno de los modos de escritura en un análisis, que implica este corte, que haga que escribiendo algo cese respecto, por ejemplo, de lo compulsivo o de la cuestión sintomática que toma absolutamente y enrieda a un sujeto, etcétera. No porque se deje de tener síntomas, pero sí como un modo de corte de eso que somete absolutamente. Me parecía que, bueno, era una vertiente a pensar de las escrituras en un análisis, y agradezco absolutamente a todos los expositores y a la organización de este coloquio. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. Nos quedan 2 intervenciones más y ya vamos a dar cierre, ¿no? Alejandra Ruillado y Alejandra Rodrigo. Primero, Ruillado, sí.
Bueno, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer mucho, por supuesto, el coloquio y el dispositivo, a Clara y a toda la comisión organizadora. Quería decir que si uno escucha lo que dijo, por ejemplo, Norberto y lo que dijo Benjamín, es muy interesante ver cómo hay dos posiciones diferentes, porque entiendo que Norberto subrayó esta cuestión de que en el análisis no hay escritura, algo que, digamos, y entiendo que Benjamín dijo una cosa diferente, pero lo interesante de estas cuestiones es cómo cada uno pudo argumentarlas. Sí, porque entiendo que un analista, en un analista de esa trayectoria y de esa importancia y maestros de escuela, de algún modo es muy interesante ver cómo hay diferencias, cosas que se fundan en Lacan, en distintos movimientos de Lacan o en distintos momentos de Lacan, y que eso implica que hay decisiones de lectura, que todo analista toma sus decisiones de lectura, y entiendo que eso es lo que hace que el psicoanálisis no sea algo objetivo, que se pueda transmitir por manuales, o por uno puede leer un manual, un diccionario, pero hay algo que es esa convicción. Alguien decía, tiene que creer, decía Norberto, yo creo que es esa convicción, y eso no se puede aprender a la universidad, eso no es sin pasar por un análisis y por un modo de enunciarlo. Entonces son interesantes estas diferencias. A nosotros Convergencia nos permitió mucho de esto, y creo que de ver cómo en algunas escuelas se priorizaba alguna cuestión, en otras otra, y después uno ya fue a que cada uno priorizaba. Es decir, por ejemplo, respecto de si lo real, hay un real psicoanalítico o no lo hay, a mí me parece que es otro punto muy interesante. Bueno, yo creo que lo hay, que no hay relación sexual, que la mujer no existe, que, digamos, que hay una serie de cuestiones que hacen a lo propiamente psicoanalítico, que no tienen por qué estar en lo literario, que en lo literario puede existir Dios, es decir, que Dios es inconsciente, es una fórmula para un psicoanalista. Es decir, yo no sé qué más podría decir de esto, pero creo que por ahí se podría pensar que esta cuestión de lo real, donde, bueno, cuando nosotros decimos en la escritura está lo indecible, lo imposible de escribir, cosa que es absolutamente verificable, también es verdad que el término a veces nos lleva a un punto en el que es como si se desplazara, hubiese cierto riesgo en usar estos términos, porque uno llega a bordear lo indecible cuando avanzó mucho en la escritura. No es que cualquier texto psicoanalítico que uno intente llega a ese punto, es un punto bastante arriesgado y al que no llegan muchos. Bueno, quería decir esto y dejarlo para seguir conversando en otra vuelta. Y valoro mucho que haya habido debate y conversación. Mucho. Gracias. Bueno, Alejandra Rodrigo. Bueno, en primer lugar agradecerles a cada uno su presencia y su participación, y una respuesta a Rosita Beck. En realidad yo lo que transmití fue la frase de Pablo. Hay una forma de escribir que condiciona nuestra visión del mundo. Eso es lo que dijo él, pero acuerdo con lo que vos decís plenamente. Así que bueno, simplemente esa aclaración. Gracias. Bueno, entonces daremos cierre a esta actividad tan intensa y tan, para mi gusto, muy buena. Y creo que todos estamos contentos con eso. Le paso la palabra a Clara para ya cerrar por hoy y este coloquio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación desde España, y muchísimo de agradecer, más desde lejos, estar tan cerca en estos momentos. Gracias, Guillermo. Estamos todos muy agradecidos y evidentemente animarnos a hacer lazo inventando de esta forma da gusto, ¿no? Sin sacar los pies del plato del psicoanálisis.
discurriendo dentro del discurso psicoanalítico con las preguntas, inquietudes, y como bien dijo Adriana recién, es por hoy, ¿sí?, que vamos a dar fin a esta conversación en este espacio que llamamos Coloquio de Otoño/Invierno. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado, todo lo que nos hemos nutrido, hemos aprendido, y con cuántas preguntas nos vamos. Y esas preguntas es nuestro anhelo, ¿sí?, que se encaucen para el siguiente encuentro, ya sea en el seminario de escuela, en las próximas jornadas, en las cosas que se nos vayan ocurriendo para generar espacios de interlocución y debate. Y poner en debate, porque no estamos todos de acuerdo ni pensamos todos lo mismo. Y es por ahí que en todo caso hay algo, digamos, del avance, no pensando en el progreso, pero sí de hacer de la letra de nuestros maestros y del fundador de psicoanálisis, letra viva, no letra muerta, hablándola, transmitiéndola y practicándola. Bueno, les doy un abrazo así fuerte, fuerte, cálido, y muchísimas gracias por todo el trabajo que se han tomado, cada uno desde su lugar. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Ana.